Entonces yo quiero darles a todos otro bienvenido a esta sesión. Ese es la quinta sesión que tenemos acá en Rayo contra Cáncer. Esta sesión será dado por John Michael Briceño, que es físico médico para Electa, y su presentación va a cubrir simulación extracranial. Y luego de la presentación vamos a revisar un caso de la clínica Ricardo Palma. Como hicimos la última vez, ellos van a dar ellos nos van a presentar el caso, unos minutitos para eso, y luego explicar su estrategia de planificación. Y de ahí queremos tener otra charla acerca del caso para todos, para que podamos ver uno en vivo. Ah, Pedimos que todos que tienen preguntas, que lo hagan y que tenemos una charla buena. Entonces ahora voy a darle el tiempo a John Briceño para esta presentación. Hola, buenas noches a todos ustedes. Gracias por invitarme a dar la presentación. Quiero hacer una aclaración. Esta charla no está siendo patrocinada por Electa. Es una presentación meramente voluntaria y no representa las ideas de mi empleador. Esta presentación es para la enseñanza y el beneficio de la comunidad de física médica bajo la visión de rayos contra el cáncer. Así que con esto dicho, quiero agradecer a Michael por ser el moderador hoy día y a todas las personas involucradas en Rayos contra el Cáncer. Pues es para el beneficio mutuo, ¿verdad? Así que siéntanse libre de pararme en medio de la presentación si necesitan preguntar. ¿Cuál es el objetivo de la simulación? Nosotros en la radioterapia hablamos siempre de simulación. Simulación puede tener otro contexto dependiendo de qué otra área trabajas. Pero nosotros simulamos para ser exactos. Y ser exactos y ser precisos tienen una connotación diferente. Aquí tenemos un blanco que es muy clásico este blanco. Tú puedes ser exacto y darle al centro, pero no preciso. Tú puedes ser preciso, pero no exacto. O tú puedes ser exacto y preciso. Y cada vez que intentas darle al mismo lugar. Nuestro objetivo es ser exacto y preciso. Pero acá hay una gran diferencia, que este blanco que estamos disparando con esta flechita es estático, no se mueve. Y cuando el blanco comienza a moverse, el término de exactitud y precisión varía, porque ahí ya tienes otra variable más, que es el movimiento del blanco. Así que la radiocirugía extracraneal es fuera del cerebro. Nosotros aplicamos la radiocirugía de cuerpo entero y esto significa que hay órganos que no están en la cabeza. La presentación anterior o la que viene después va a tocar el tema de cirugía del cerebro para radiocirugía, que es un poquito más cuidadoso porque tienes muchos más órganos y órganos más sensibles a la radiación. En esta parte del cuerpo, el cuerpo se mueve, hay muchos factores de movimiento en el cuerpo. Puede ser el contorno mismo del cuerpo que se mueve o los órganos internos se mueven. Así que los órganos se mueven porque uno se contrae, porque hay músculos, porque hay spasms, porque simplemente es reflejo del hombre moverse. Así que uno puede ver aquí en esta pequeña caricatura tomada de Timmerman, la gran diferencia en el movimiento y en las direcciones del movimiento cuando uno tiene la radiación convencional. Aquí tienes un pequeño colchón, un batlog, y el paciente está sentado aquí. Entonces el cuerpo tiene más libertad de movimiento. Uno puede moverse
en el sentido abdominal o lateral. Pero si tú ves aquí en este dibujo, cuando tienes una radiocirugía estereotáctica, el objetivo es tratar de minimizar el movimiento, por lo menos externo, al máximo. Muchos de los tratamientos duran en un promedio de 20 minutos y para muchas personas que tienen, están con malestar y con cáncer mismo, uno no está cómodo en la mesa, ya sea que tengas almohada o este pequeño cojín abajo, es incómodo, así que la gente tiende a moverse. La idea y el objetivo de la radiocirugía estereotástica es poder ayudar al paciente con inmovilizaciones. Es una de las cosas más grandes y más importantes en este tema, como por ejemplo la compresión abdominal. Hay muchas publicaciones que hablan de la compresión abdominal. El body fix, que son las bolsas estas que te ayudan a minimizar el movimiento del cuerpo. Y también puede ser ayudado con el gating, que es un sistema para controlar el movimiento del objetivo o del blanco. Y por supuesto los procesos de IGRT. IGRT se denota para Image Guiding Radiotherapy, la radioterapia guiada por imágenes, lo cual hace posible que nosotros podamos hacer una escalación de dosis en el tumor y poder bajar la contaminación de dosis en los órganos alrededor del tumor. Los esquemas de fracciones pequeñas o de single fractions son inicialmente empleados basados en las experiencias de la radiocirugía intracraneal. Pocas fracciones en altas tasas de 2, la hipofraccionación, es preferente ya que la toxicidad de comparado con los marcos de diferentes fraccionamientos tiene muchas más ventajas. Menos fracciones es más conveniente para el paciente. El paciente no tiene que venir 30 veces, puede venir 5 veces porque uno puede escalar la dosis y tener el mismo resultado del control del tumor. Es importante que cada centro de radioterapia preste bastante atención al tipo de acelerador que tiene y las capacidades para hacer radiocirugía, hacer un buen control y modelamiento de los colimadores que tienen y de las hojas multiláminas. Las capacidades o las habilidades de poder dar tratamientos en 3D o intensidad modulada, es más necesario y es mucho más importante tener un buen sistema de imagen para poder hacer radiocirugía por tratamiento de imagen. Y también uno puede tener marcadores fiduciales dentro del cuerpo junto con el sistema de imagen. Hemos mencionado un poquito sobre el manejo del control del órgano, del movimiento del órgano. Hay diferentes métodos que uno puede hacer eso. Y el marco que va a enmarcar el cuerpo del paciente para minimizar el movimiento. Estos son temas importantes a considerar cuando uno está pensando en hacer radiocirugía del cuerpo. ¿Por qué es importante el guiado de imágenes? Aquí miren, en este dibujo, uno puede ver cómo el órgano puede moverse. Tienes tu planeamiento, el órgano se puede mover, puede cambiar o puede reducir. Entonces, es importante ver en cada día este movimiento de órgano o de cuerpo. El registro de imágenes es importante, es importantísimo poder practicar y tener entrenamiento en la registración de imágenes, ya sea fusiones o en los momentos de terapia cuando uno está colectando las imágenes del CBCT o del iView, dependiendo del OBI o del iView para tus combines. Lo más importante es uno tiene radioterapia basada en imágenes
pues uno colecta las imágenes y hace su planeamiento en ellas. Y otro es el uso de imágenes y modalidades para monitorear, guiar y modificar el tratamiento. Así que la radioterapia convencional está en este camino, en poder modificar el movimiento de cada órgano en una base diaria. Perdón, me distraje con una pregunta en el chat. ¿Por qué es importante la inmovilización? Aquí hay una publicación de la Escuela de Verano del AAPM, donde muestra un gráfico que me gusta mucho. Si uno hace radioterapia convencional con la marca en el cuerpo, ya sea que tú pongas un tatuaje con marcas y cuando pones al paciente en la mesa, lo reposicionas basado en los tatuajes solamente usando los láseres, y tú ves que el error residual de la posición del paciente va hasta casi 6 milímetros. Luego, si tú haces un, un sistema de imágenes, ya sea un par ortogonal o una tomografía en el momento de la terapia en cada semana, uno puede reducir el error residual de del reposicionamiento a 4 milímetros. Es increíble, de solamente las marcas. Luego, si haces una posición diaria basado en la pelvis con el sistema de imágenes, tú puedes reducirlo un poquito menos que 4 y así sucesivamente. Si utilizas ultrasonido, si utilizas fiducidiales diarios o si utilizas tu Convin CT en el tejido o Convin CT con implantes fiduciales, uno puede reducir hasta 1.6 milímetros, lo cual te muestra la importancia um, del tratamiento con imágenes para tu terapia. Ahora, esto fue publicado en el 2014 y hay muchas más publicaciones que muestran la importancia de la inmovilización. ¿Cuáles son las fuentes de los errores más grandes en posicionamiento o en simplemente radioterapia, los incidentes de radioterapia? Aquí vemos uno de los errores más grandes, son comisionamientos. El más alto de los errores es el planeamiento, la transferencia de datos y la aplicación de la radiación al paciente. El planeamiento es uno de los más grandes porque tiene más factores humanos. La gente hace errores, nosotros todos somos humanos y tenemos propensión a estar cansados, no darnos cuenta de la prescripción, del posicionamiento al paciente, etcétera. Así que es importante que nosotros tengamos una ayuda visual, que es el sistema de imágenes, para ayudarnos a verificar qué es lo que estamos haciendo. Este es un flujo que es que me gusta mucho y lo aprendí en el 2012 y cito aquí el origen del flujo. Primero empezamos con el diagnóstico. Esto puede ser un poco irrelevante para muchos, pero es bien relevante para todo el proceso. El sistema de planeamiento. El sistema de planeamiento es importante para la radioterapia porque ahí es donde empieza todo. Ahí tú pones tus inmovilizadores, tú pones tus marcas, defines tu slide thickness, que es el corte, la dimensión del corte de tu tomógrafo computarizado para la simulación. Cualquier error que tú cometas en el planeamiento del tomógrafo se va a volver sistemático a través de tu terapia. Así que es muy importante prestar atención a los protocolos que estás usando para escanear al paciente. Esto se va a poner un poco más complejo en el futuro cuando utilices MRI guidance, cuando utilices un resonador magnético y tengas que
usar diferentes secuencias para tus imágenes. Así que esa es la base de todo, el planeamiento de la tomografía. Tienes que tener en cuenta tus inmovilizadores, si las inmovilizaciones que estás usando no van a colisionar con el acelerador, si los materiales que usas son compatibles, si en tu sistema de planeamiento tienes la conversión de los Hansfield units para ciertos materiales que estás usando, si algunos materiales tienen efecto fotoeléctrico que te van a dar algunos artefactos en la imagen. Es importante el proceso. Luego, dependiendo de la práctica que tiene el médico, si quiere delinear en una imagen de resonancia magnética, en un CT PET, cuán buena es la fusión de la data, todo esto te va a ayudar a delinear tus volúmenes y tus blancos. Luego, el planeamiento de la dosis en la imagen. Una vez que tienes eso, adquieres imágenes en el tratamiento, tienes que hacer la fusión y verificación de las imágenes, asegurarte de que estás tratando lo que ves y lo que ves es lo que tratas, corregir para algunos errores del posicionamiento y luego comienzas la terapia. Este proceso del treatment delivery, que es el dar la dosis al paciente. John, Sí. tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Qué tamaño de cortes de tu CT de planificación debes usar? ¿Puedes repetir otra vez, por favor? ¿Qué tamaño de los cortes, qué tan finito deberían ser los cortes del CT de planificación? Muchos de los lugares usan 1 milímetro a 1.5 o 2 milímetros para SBRT y SRS. Para terapia convencional es recomendado 3 milímetros, pero también depende de más finitos son tus cortes, vas a pasar más tiempo delineando los objetivos o los órganos, pero tener un corte de 1 milímetro a 1,5 milímetros va a ayudar a que tengas más flexibilidad en el número de voxels para tus cálculos en el sistema de planeamiento. Okay. Ya sea que uses Eclipse, Monaco, Research, todos ellos te dan una opción de elegir el tamaño de del grid size que quieres calcular. Entonces, si tú tienes cortes más finos, vas a tener menos problemas de del efecto de voxelización parcial, que luego podemos hablar un poco más. Pero es una buena pregunta. ¿Cuál es la experiencia del público? ¿Qué tipo de corte utilizan? ¿Qué dimensión de corte utilizan? Pueden escribir en el chat o hablar. En la clínica donde yo trabajé usábamos 1 milímetro para cerebro y 1.5 a 2 para cuerpo. A ver si alguien quiere dar su... Dante Roa está en línea también. Tal vez él puede darnos un poco más de su experiencia en qué tipo de corte utilizan. Buenas tardes a todos. Sí, casualmente acá en la clínica para un caso de radiocirugía intracraneal, los cortes que utilizamos acá son de 1 milímetro. El tomógrafo que tenemos también puede dar cortes hasta 0.9 milímetros de espesor. Así que en algún momento en años anteriores teníamos uno de los settings a 0.9 milímetros y esto era únicamente para los casos de radiocirugía intracraneal. En adición a todo esto, también para estos casos intracraneales, teníamos que las imágenes de la resonancia magnética eran hechas también de manera axial, tridimensional y también con un corte axial de
de 1 milímetro. Así que teníamos una correlación de 1 a 1 entre el espesor del estudio tomográfico con el espesor de las imágenes del estudio de la resonancia. Y obviamente nuestra experiencia es de que en estas situaciones eso es de gran utilidad para identificar ahí tumores que puedan tener volúmenes de menores de 1 centímetro cúbico. Casualmente hemos tenido casos de más o menos 0.02 centímetros cúbicos, pero 0.02 ccs. Así que estos volúmenes son pequeñísimos. Y ahora, en adición, entrando a la planificación, típicamente a estos volúmenes les damos un margen de 2 milímetros para crear un PTB. Y esto obviamente debido a que son muy, muy pequeños los tumores. Para el caso de radiocirugía extracraneal o SBRT, si estamos hablando de un caso de un pulmón, de un tumor de pulmón, tenemos la fortuna de que acá también podemos nosotros hacer estudios tomográficos de 4D, donde tomamos en consideración la respiración del paciente. Ahora, lo que sucede con eso es de que nos limita a que los cortes sean de 3 milímetros de espesor, y también el volumen tiene que ser bien orientado a dónde está el tumor. Así que, bueno, hay limitaciones, pero por lo general siempre podemos decir de que, como dijo John, espesores de 2 milímetros a 3 milímetros para SBRT, al menos en nuestra práctica, eso es lo que usamos. Excelente, muchas gracias, Dante. Uh-huh. Sí, uno tiene que tener en cuenta el tamaño del tumor cuando toma estas decisiones clínicas, porque si vas a hacer un espesor de 3 milímetros y estás tratando un trigeminal neuralgia, que es un tumor muy pequeño en el cráneo, no vas a tener muchas opciones para delinear tu tumor. Así que es importante tener eso en la consideración cuando estás haciendo tu planeamiento. Siguiendo con el flujo, este flujo, una vez que tienes el tratamiento y la fracción, puedes hacer revisiones. Convencionalmente uno hace ya la revisión después de la terapia, evalúa cuán apropiado es, si puede volver a hacer correcciones, si el plan necesita cambiarse o no. En radiocirugía es muy inusual hacer cambios en el plan, pues son muy pocas fracciones, pero hay casos donde, qué sé yo, tal vez el sistema de inmovilización se desinfló y el paciente ya no está en la misma posición. Hay limitaciones no puede leer los SSD, y si cambió mucho porque el paciente está inflamado o hinchado, no uno puede tomar decisiones de volver a hacer el escaneo del paciente y ir a través de todo el flujo. Es muy importante, y esto va más orientado a los físicos, es asegurarse de que cuando uno hace radiocirugía, ya sea extracraneal o intracraneal, la coincidencia entre el centro mecánico, el centro de radiación y el centro de imágenes estén próximos, basados en tolerancias de 1 milímetro a 2 milímetros. Pues eso te va a asegurar de que cuando hagas tu chequeo con imágenes, sepas que estás viendo el mismo centro entre los 3 puntos. Es importante considerar el centro mecánico del acelerador. Es una máquina pesada y muy grande y a veces se descalibra. Es importante hacer mediciones rutinarias y asegurarnos de que el centro mecánico no se ha desviado. Asimismo, asegurarnos de que el centro de imagen y el centro de radiación no han sido desviados. Y en caso de que fuesen desviados, tomar medidas y hacer mantenimiento al equipo. Uno puede encontrar referencias útiles en inglés en las recomendaciones del AAPM. Si alguno de ustedes no tiene acceso a estos reportes,
avísenme y yo muy feliz les proveo. Hay, hay varias instrucciones en estos reportes acerca de qué son las expectativas, cuánto tienen que variar y cuáles son las características de cada sistema de imágenes. La mayoría usa estos dos sistemas de imágenes que tienen una velocidad de adquisición bien rápida, así que uno puede tomar ventaja de esto y hacer monitoreo de fracciones altas cuando uno ve por conveniente. Aquí en el mercado hay nuevas tecnologías que uno se ayuda con resonancia magnética y hay mucho por hablar sobre este tema. El proceso de simulación es intensamente laborioso. Aquí uno ve, tienes el blue back con el sistema de compresión estomacal. Hay un tubo aquí que absorbe el aire y trata de reducir y darle al paciente un efecto de que está presionado contra el sistema de inmovilización. Hay reportes que han mostrado que funciona o no funciona. Estos plásticos usualmente interfieren si tienes un sistema de chequeo visual como el Vision RT o el CRAT, donde uno puede ver el movimiento estomacal. Así que el físico en la clínica es parte del trabajo hacer la estimación de cuán buena es la compresibilidad y ver. Muchas veces uno comprime aquí en el estómago para reducir la moción, el movimiento del tumor en la dirección caudal del paciente. El sistema extracraneal usualmente se usa para SBRTs de pulmón, hígado, sistema adrenal, páncreas y pelvis. Hay varias otras soluciones. Uno tiene que tener en cuenta y ver qué tipo de paciente tienes, si los pacientes son, si es que pueden mantener la posición, si no pueden mantener la posición, tienen el body fix, tienen los alpha cradles. No todos los pacientes son fáciles de simular. Aquí hay un tigre que ha sido tratado hace un par de años en la Universidad de Luisiana. Cuando consideres inmovilización en Latinoamérica, muchas veces el factor importante es si tenemos el equipo para hacer. Aquí este doctor Lovelock mostró un sistema de inmovilización artesanal que crearon en la clínica donde ellos están. Tú puedes buscar esa referencia y muestra cómo crearon este sistema de inmovilización para inmovilizar el pecho, ayudados con radioreflectores o reflectores para sistema de tracking. Lo más importante de tener en cuenta cuando uno crea sistemas de inmovilización, tienes que fijarte que el sistema de inmovilización no atenúe los haces que vas a poner a través de ellos, y si atenúa, saber cuánto para poder compensar en tus cálculos y mediciones y poder estimar muy bien. Hay sistemas de inmovilización que en el pasado han actuado como el efecto bolus y han jalado la dosis en la piel del paciente, creando bastante eritema o prácticamente quemándoles. Hay que tener mucho cuidado en radiocirugía porque uno está dando altas tasas de dosis en pequeñas fracciones. Así que, y poder estimar usando un fantoma si realmente vale la pena hacer estos sistemas artesanales. Pero hay reportes que muestran que se puede. Lo más importante, una vez que tú haces la simulación en el tomógrafo, es poder reproducirlo en el día de la terapia. Para la reproducción es muy importante que uno tenga marcas. Uno tiene que indexar los inmovilizadores en la mesa
La Meta tiene sistemas de indexación o marcas para que puedas minimizar que el paciente se mueva en cualquier dirección, más que todo que no rote. Puedes crear cuando creas tus inmovilizaciones y construyes estos sistemas, asegúrate de que sean simétricos. Fíjate de que no interfieran cuando tengas rayos no coplanares, porque puede haber bastantes colisiones, ¿ya? Colisiones con tu sistema de imagen o con el gantry de la máquina. Asegúrate de marcar muy bien tus referencias y si hay múltiples lesiones, marca tu isocentro. Cuando hagas simulación, asegúrate que tus pacientes puedan estar cómodos y a la vez te den el espacio adecuado para poder simularlos. Por ejemplo, este paciente, el caballo nada más lo puse para que vean que hay todo tipo de pacientes. Pero, por ejemplo, este paciente, si utilizas el anillo este que es muy común en muchas simulaciones, haces que el codo de este paciente se expanda. Entonces no va a entrar en tu simulador. Ahí tienes que hacer un análisis y ver si es que él puede mantener sus manos de esta manera y el espacio cambia drásticamente. Hay pacientes que no tienen la fuerza de poder sostenerse porque tienen lesiones cerca, muy cerca de donde vas a planear. Así que uno tiene que ayudarse y a veces usar cinta adhesiva para poder mantener la posición de los pacientes. Y lo más importante de eso es marcar muy bien esos arreglos que uno hace para poder reproducir. En el caso de abdomen es importante que uno tenga visibilidad para poder marcar. Asegúrate de que cuando tengas compresión, marques tus medidas de compresión, así uno puede volver a hacerlo. Compresión ha mostrado muchos casos de la presión puede romper la costilla de pacientes ancianos o pacientes con debilidad en el hueso. Así que uno hay que tener cuidado en el momento de la reproductibilidad. Esto es algo muy importante en tu sistema de planeamiento, ya seas lo que uses. Asegúrate de que puedas identificar tus sistemas de inmovilización. Pon notas, es la palabra, pon muchas notas y comentarios en qué tipo de shifts, de cambios en la mesa va a haber para que el terapista entienda muy bien tus cambios. Porque corres el riesgo de dar cambios incorrectos y luego ponen el tumor en el otro lado del pulmón y luego bueno, se va a detectar esto en las imágenes, pero uno puede hacer un proceso más claro para el terapista. Asegúrate de hacer tu QA, tu control de calidad, en fantomas que te muestren unas medidas reales a lo que tienes. El manejo de la respiración es importante. Hay reportes donde muestra que un tumor cerca aquí al diafragma puede moverse hasta 7 centímetros en la dirección caudal del paciente, en esta dirección. Así que cuando uno está haciendo radiocirugía del pulmón, es importante ver este efecto, el efecto de la respiración. Como ves aquí, uno puede tomar imágenes sin mitigar eso y la imagen es corrupta. Así que hay
como mencionó el doctor Roa, hay centros que tienen la habilidad de hacer 4 dimensiones y uno puede tomar y crear tu tumor basado en John, ¿estás ahí? Porque no te escucho yo. eh, la habilidad de sacar estudios tomográficos de 4 dimensiones. Uno puede incluso sacar un estudio con un tomógrafo sin esa habilidad, haciendo un estudio con el paciente eh, en inglés, bueno, vendría a ser cuando el paciente toma aire, inhale, y se le saca un estudio tomográfico en ese estado, con el paciente habiendo tomado aire y tratando de decirle que lo mantenga. Se saca un estudio de esa manera y después se saca un segundo estudio con el paciente habiendo botado el aire, en otras palabras, sin aire. Y de esa manera se tienen 2 estudios que subsecuentemente en el sistema de planificación se puede hacer un tipo de fusión o independientemente se puede hacer el contorno del blanco que se va a tratar con la etapa en el estudio donde el paciente tomó aire y también en el estudio también donde el paciente botó el aire. Y ahí uno puede tener información acerca del movimiento del tumor. Y en el sistema de planificación, habiendo hecho el contorno en cada uno de estos estudios tomográficos de manera independiente inicialmente, después de ahí uno puede hacer una fusión de las imágenes y de ahí en el contorneo que se hizo generar una ITB. Así que eso ya está tomando en consideración el movimiento respiratorio. Así que esa es una manera de, si es que uno no tiene la tecnología para sacar estudios de 4D, esta muy bien puede ser una opción. Eso era lo que quería muchas indicar. gracias, Dante. Lo explicaste mucho mejor que yo. Sí. En el inglés se llama breath hold y uno puede enseñarle al paciente, hacer un guiado al paciente para que respire, deje respirar y uno puede tomar varias imágenes. Hay reportes como este TG76 que muestra específico sistema de movimiento para diferentes tumores basado en la locación. Entonces, esto es un poco más para los que son clínicos, los doctores, que uno puede determinar cuánto es el movimiento del tumor basado en qué parte del pulmón está. Uno puede ver aquí que en el lower lobe, en el cuadrante bajo del pulmón, hay direcciones grandes que el tumor se mueve, se puede mover entre 7 centímetros en la dirección de la cabeza a pie. Hay también órganos que se mueven, que hasta la próstata se mueve, así que uno tiene que tener consideración eso y por eso es que damos márgenes. En el caso del pulmón, uno puede crear ITBs y uno puede considerar el movimiento usando los ITBs. Ok, ¿tienen preguntas para mí? Yeah. Gracias mucho, John, por esa presentación. Yo sí tengo una pregunta. Por favor. ¿Nos puede dar unos comentarios sobre los sistemas que usan cámaras para mirar el movimiento del paciente durante el tratamiento? Por ejemplo, como Vision RT, por ejemplo.
Sí. No tengo una presentación del Vision RT para Surface, pero si vemos esta imagen, imagínate que es el acelerador. Lo que hace Vision RT tiene cámaras, tiene como 3 cámaras en el techo. Cada cámara tiene reflectores infrarrojos. La cámara, uno puede seleccionar espacios por ejemplo, aquí en el diafragma donde se mueve. La cámara, las 3 cámaras miran al diafragma y crean una superficie renderada en 3D, y esa superficie está predeterminada a tu tomógrafo, tu CT Reference Set, que es tu tomógrafo de referencia donde hiciste tu planeamiento. Ese tomógrafo de referencia tiene la superficie predeterminada en una posición X, Y, Z. Cuando tú estás en el momento de la terapia, hay una tolerancia. Tú seleccionas la tolerancia de 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces las cámaras miran esa región que tú seleccionaste, y si la región se mueve más allá de 1 milímetro o 2 milímetros en la dirección de X, Y, Z, la cámara se conecta con el acelerador y te da una señal. El paciente se movió más allá de la tolerancia. ¿Quieres que termine el AS o continúe? Uh, tiene, tiene muchas ventajas. Tienes un sistema externo que estamos monitoreando. Ahora hay una limitación, no puedes monitorear exactamente el órgano interno. Utilizas la superficie externa como un surrogate para poder monitorear el movimiento del tumor, pero no monitorea el tumor mismo. Puede monitorear la superficie externa. Las cámaras de superficies son muy utilizadas en radiocirugía con las máscaras abiertas, porque hay reportes donde muestran que los pacientes tienen más propensión a mover el cráneo en el sistema rotacional. Entonces, cuando uno tiene las cámaras de reflexión enfocadas en la parte del rostro, uno puede detectar movimientos de 1 milímetro hasta 0.5 milímetros en rotación. Entonces, uno puede detener el haz para una radiocirugía, si es que hay una rotación dependiendo de tus tolerancias. Sí. Puedo hacer un comentario también en eso, porque nosotros tenemos Vision RT acá en la clínica. Y sí es muy útil. Las tolerancias que nosotros utilizamos son de más o menos 1 milímetro para el desplazamiento longitudinal, lateral, vertical, y de 0.5 grados para las rotaciones, tanto el yaw, pitch y roll. Y sí, definitivamente es bien útil. Y el sistema, casualmente, la conexión que tenemos con el acelerador es de que si se sale de las tolerancias, automáticamente interrúmpelas. Así que no es necesario tener algún tipo de intervención del radioterapista para apagar la máquina o apagar el haz. Esto todo es hecho de manera automática. Eso es un comentario. El otro comentario que quería añadir a lo que John acaba de decir, lo cual John lo ilustró muy, muy claramente, pero algo complementario a esto es de que principalmente para los casos de SBRTs, por experiencia, es recomendable que se haga un ISO check antes de empezar con el tratamiento. Ahora, ¿qué cosa es el ISO check? Consiste en, bueno, si es posible, traer al paciente, poner al paciente sobre la mesa y después ahí verificar que hay que no va a haber colisión entre el acelerador y el paciente. Y al mismo tiempo esto también nos ayuda a sacar imágenes que van a ser imágenes de referencia para
para después, más adelante, cuando ya se le cita al paciente para el tratamiento, ya tenemos estas imágenes como referencia y exacto, ahí acá en el esquemático que nos está mostrando John. Y es ahí, ya eso nos sirve como lo estoy indicando, como las referencias ya para empezar el tratamiento en sí. En nuestra clínica hemos tenido situaciones donde el plan estuvo muy bueno, pero hicimos el ISO check y nos dimos cuenta de que había una colisión. Y la colisión era muy mínima, pero uno de los pins que salía del cabezal del acelerador estaba tocando parte de la camilla. Así que tuvimos que replanificar el tratamiento. Eso era lo que quería añadir. Eso es muy importante. Nos ha pasado a todos los que hemos hecho SBRT en la clínica. Más de una vez hemos tenido que hacer todo el proceso porque hubo colisión. Y hay limitaciones. Si usas un acelerador Varian y tienes conexión con el sistema de imagen, uno puede retractar los brazos del OBI, pero con el de Electa tiene movida hacia el acelerador, entonces vas a tener colisión. Es importante hacer un dry run. Nosotros lo llamábamos un dry run en la clínica y poner toda la inmovilización y el terapista iba y así evitas problemas luego. Hay una pregunta en el chat, dice, algo importante es tener previo donde se va a realizar el tratamiento, ya que realizar el TAC en inspiración y expiración debe ser muy rápido. Totalmente de acuerdo. Ok, vamos a dar 10 minutos para revisar el caso que está en Prono antes de que nos gane el tiempo. Y Sí, ahí vamos a abrir este caso que se llama el SBRT Prostate. bueno, primeramente, bueno, este caso será presentado por la clínica Ricardo Palma. ¿Quién? Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Disculpa que no pueda hablar, soy Milagros. Quería presentarles el caso, o al menos poder hablar con ustedes del caso antes de presentarlo con todos, pero bueno, no pude unirme a tiempo y estaba un poquito complicada en ese momento. Ahorita también estoy afuera en la calle, pero vamos a ver cómo lo podemos presentar. La parte de física la va a presentar Rubén, que también nos está escuchando, que es el físico que, bueno, hizo esta planificación. Y yo les presento brevemente el caso clínico como para que todos me puedan entender. Este es un señor de 84 años que fue diagnosticado de cáncer de próstata. No tengo el resultado patológico, debo asumir que fue uno de bajo riesgo, por lo que fue sometido a un acto quirúrgico que también desconozco, pero que en retrospectiva aparentemente fue una resección transureteral. Luego de esto estuvo con bloqueo hormonal androgénico, por lo que él me comenta, y aparentemente con una enfermedad controlada. Hasta que en el 2000, eso fue hace 18 años, esto recurrió en el 2011, razón por la que le administran por primera vez radioterapia externa con una técnica 2D a 70 grays en 35 fracciones. El paciente la pasó pues un poco mal a nivel de toxicidad rectal. Pero posterior a esto tuvo respuesta buena, se mantuvo sin evidencia de enfermedad, hasta que hace aproximadamente un año vuelve a hacer elevaciones de PSA, se le hace un estudio de imágenes y se ve pues una lesión sólida, que es la que ustedes están viendo, que bueno, pues ahí es donde el señor se da cuenta que no le habían sacado la próstata. Pero en fin, o totalmente la próstata, mejor dicho, él lo tenía un poquito en duda. Le hacen una biopsia y evidencian que se trata de un adenocarcinoma de riesgo alto que parece infiltrar por resonancia magnética la pared posterior de la vejiga. Acude con nosotros y pues se decide un tratamiento con SBRT, dado que la enfermedad que no había enfermedad ganglionar externa a otro nivel.
hemos hecho una fusión con la resonancia magnética que él que le hemos indicado, una resonancia multiparamétrica de próstata, y hemos hecho una tomografía de simulación con BodyFix. Gracias a Dios contamos con ese sistema para poder inmovilizar a los SBRT. Pues nada, hicimos cortes, como les estaba comentando, de 3 milímetros, bueno, de 2.75 en realidad, y los he fusionado con la resonancia para poder hacer el dibujo que les estamos mostrando. He hecho márgenes de 4 milímetros y de 2 milímetros en la parte posterior en el recto. Me he tenido que sopesar un poquito la parte vesical porque había no infiltración por cistoscopía porque no se veía lesión adentro, pero sí por la resonancia hay una interfaz que no se puede delimitar adecuadamente, por ende se está asumiendo que hay una parte de la pared externa de la vejiga comprometida. Y nada, ya hemos hecho esa planificación y ahora Rubén les va a explicar más o menos en qué consiste el tratamiento planeado. Rubén, ¿estás en línea? ¿Estás por ahí? Bueno, mientras esperamos a Rubén, yo tengo un comentario. Mónaco, cuando tienes estos tipos de contours, la delineación del cuerpo aquí, Mónaco va a añadir densidad de electrones en estas partes que están fuera, están cortadas. Idealmente uno quiere hacer el delineamiento del cuerpo externo total, porque va a haber un corte aquí en donde Mónaco no va a proveer, y no creo que solamente es Mónaco, sino otros sistemas de planeamiento, no va a llenar los voxels con densidad de electrones. Entonces no tienes suficiente espacio para que la simulación haga el backscatter, el apaleamiento de los electrones o fotones regresando. Sí, comprendemos eso. Igual está fuera de campo de tratamiento, pero en definitiva se tuvo que volver a hacer el patient para poder, o el body externo para poder hacer la planificación, ¿no? Pero ya lo habíamos subido. Ok. Milagros, ¿cuál era la dosis que le dieron ustedes? Acaba de empezar el día de hoy. Hemos hecho 35, o vamos a hacer 35 grays en 5 fracciones interdiarias. Yo vi el plan, el sistema de dosis parece adecuado, estás cubriendo el tumor y no tienes sobredosis a los órganos en riesgo. El plan me parece un poquito más caliente en el 35, está cubriendo un poco más del volumen, pero dose grading is fine. El gradiente de dosis se ve muy bien. El recto está con las estructuras. Estás usando 5 haces, ¿verdad? ¿Perdona? ¿Cuántos haces están usando? Uy, ahí sí me agarras porque me parece que son 5 arcos. No estoy muy segura. Bueno, si veo Actualmente utilizamos esa cantidad. No sé si ustedes utilicen lo que se llama SpaceOAR a veces. No creo que SpaceOAR no llegó a Perú todavía. Yeah. No. SpaceOAR es un gel donde. Pero hay un centro en Lima que tiene SpaceOAR. Creo que es Auna.
ellos utilizan eso para braquiterapia de próstata. Nosotros no lo utilizamos, en realidad ya venimos haciendo ese BRT de próstata hace ya va a ser casi un año, un poco menos de un año. Y no hemos tenido mayor toxicidad. Siempre y cuando el paciente esté súper educado, tiene una preparación a nivel de rectal bien estricta, y con ese seguimiento hemos podido controlar las toxicidades reportadas en los estudios, ¿no? Estamos hablando de un poco de tenesmo rectal de repente, pero ninguna que sobrepase el grado 2. ¿Qué sistema de control de calidad utilizan para medir la dosis? ARCHEC. ARCHEC, ok. Bueno, el tumor es suficientemente grande para... Utilizan 2 milímetros, 2%. Perdón, estoy en cerca carros y no te escucho bien. ¿Perdona? ¿Cuáles son vuestras tolerancias para decir, ok, está bien para tratamiento? Las tolerancias de los órganos de riesgo, tenemos una tabla, la verdad que ahorita te mentiría de los límites exactos, porque utilizamos una tabla especial para poder controlar esos límites de dosis, ¿no? Ingresamos los datos a una tabla y dentro de esa tabla se están respetando los constraints a toda la planificación, si no, no puede ser aprobada. Pero... Bueno, déjame darle un mejor revisión al plan, porque no he tenido mucho tiempo de revisarlo. Y luego yo puedo porque solamente lo subimos. Sí. Yo puedo darte luego mi opinión. Sí. Lo vi un poco esta tarde y parece adecuado. Los DDH no me dicen nada extraño, pero tal vez si alguien más lo puede ver luego, sería excelente. Claro, te lo agradeceríamos un montón, porque de hecho la idea es poder mejorar estos tratamientos, ¿no? Como te digo, hemos podido manejar las toxicidades, pero la idea es que no exista nada de toxicidad. Entonces, si de alguna manera podemos mejorar los tratamientos, te lo agradeceríamos enormemente. ¿Qué tamaño del grid size en Mónaco han usado para hacer el cálculo? Tampoco lo sé, pero no estoy muy segura de la grilla, porque es que eso lo maneja mucho el físico, pero sí. Está bien, vamos a reconectarnos luego. Ahora el tiempo es preciado para muchos, así que ya pasamos las 7 de la noche. Sí, me imagino. Ahí Rubén está respondiendo. Creo que ahorita está en braquiterapia. Y por ahí que se le complica un poquito hablar, pero dice la respuesta ahí. Él dijo que su audio no está funcionando. Ok. Pero bueno. Hay una pregunta de otro participante que dice, ¿hay posibilidad de la planificación en la resonancia del pelvis? No planificamos en la resonancia. Lo fusionamos. Casi todos los SBRTs, bueno, en realidad todos siempre tienen una imagen que nos ayuda a fusionar. En próstata utilizamos la resonancia multiparamétrica, en pulmón utilizamos PET-CT y derivados en cerebro, obviamente, la resonancia cerebral. Pero no podemos hacer la planificación en la resonancia, porque no tenemos el ISOTAC marcado ahí. No lo podemos indicar. All right. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por participar hoy día. Un placer para mí poder compartir. Muchas gracias. En serio, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha dado, John. En serio, era una muy buena presentación. Y también le damos muchas gracias a la clínica Ricardo Palma por este caso que nos ha presentado. Quiero avisarles a todos ustedes que la próxima sesión será el martes que viene y esta sesión será dedicada a un caso que se presentará por Berta García de la clínica y estamos muy animados por eso. Pero otra vez le damos muchas gracias a todos ustedes por sus presencias. Y con eso vamos a concluir.
Muchísimas gracias a todos, especialmente a John Bien. Michael Briceño. Un placer. Adiós, cuídense. Hasta la próxima. Muy buenas noches a todos. Bye. Adiós. Buenas noches, gracias. Gracias, Dante, por tu participación.